¿Cuál es el rumbo estratégico del gobierno? ¿Faltan reformas estructurales que son necesarias para acelerar el crecimiento y el desarrollo del país? Además de cuestionarle a esta administración algunos indicadores económicos como la caída del salario real, varios dirigentes del Frente Amplio se están haciendo esas preguntas que yo mencionaba recién. Uno de ellos es el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, que sostiene que a este gobierno le falta una agenda más ambiciosa a largo plazo en áreas como la educación o la inserción internacional. ¿Cuáles son las propuestas alternativas que se plantean desde la izquierda? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar a partir de este momento con el contador Ferreri, que pertenece al Nuevo Espacio y hoy es coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Contador Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, un enorme placer estar aquí una vez más contigo y tu equipo. Un saludo a la audiencia. Empecemos por lo más reciente, por el hecho que obviamente marcó buena parte de esta semana y tiene que ver con temas que vamos a ver ahora. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente Luis Lacalle Pou el miércoles ante la Asamblea General? Bueno, primero que nada, antes de entrar a comentar el contenido, creo que es bueno destacar la presencia del presidente en la casa de todos, que es el Parlamento. Creo que es una buena señal que el presidente vaya año a año a rendir cuentas al Parlamento y que pueda hacerlo sin interrupciones y en un clima normal. A veces la normalidad, lo que entendemos como lo que debería ser normal, es una excepción cuando miramos el contexto regional e internacional, sobre todo en estos momentos tan convulsos. Por lo tanto, yo creo que eso es un buen gesto del presidente y una buena señal democrática del Uruguay. Me parece que eso no es bueno olvidarlo. Dicho esto, creo que el presidente hace un discurso muy enfocado en temas coyunturales, dando un relato parcial, porque se ignoran algunos datos que son centrales para hacer un análisis completo, y sí noté una ausencia muy fuerte del rumbo estratégico del gobierno, o sea, para dónde va, dónde se imagina al Uruguay dentro de 10, 20, 30 años y qué está haciendo para que eso ocurra. Vamos por ese sentido no lo vi, como tampoco lo he visto en el accionar de estos 2 años de gobierno. Empecemos por lo que señaló recién al inicio, y tomo para eso como base al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que ayer encabezó una conferencia de prensa, ya había hablado el propio miércoles en el Parlamento, dijo que la gente con la que él habla no ve la realidad que maneja el presidente. Vivimos realidades paralelas. ¿Usted se ubica en esa misma posición? Bueno, yo primero, me parece que es bueno tomar el conjunto de datos relevantes para poder hacer un análisis completo. Los análisis parciales terminan deformando mucho la realidad. Primero que nada, mi pregunta era si usted, tiene un diagnóstico tan terminante. Voy a eso. Cuando uno ignora datos absolutamente relevantes y distorsiona la realidad, está hablando de cosas muy diferentes. Entonces, no sé si la mejor expresión es realidades paralelas, pero se asemeja bastante, ¿no? Porque hablar de que Uruguay está en la senda del crecimiento, lo cual yo creo que es una buena noticia. No creo en el cuanto peor mejor, creo que en el cuanto mejor para el Uruguay. Es una muy buena noticia el crecimiento del empleo, aunque ese dato hay que analizarlo, descomponerlo un poco, porque una parte importante está asociado a los jornales solidarios, o sea, no es crecimiento genuino de empleo, pero creo que esos son buenos datos. Ahora, no podemos ignorar, cuando hablamos de eso, el ingreso de los hogares, la caída de los salarios, las caídas de las pasividades, la caída de la inversión pública a niveles históricamente bajos. Entonces, cuando quitamos parte de los datos, le estamos robando el alma a los hechos, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Entonces, creo que Uruguay viene en un periodo de crecimiento interesante. Ahí hay básicamente 3 componentes, ¿no? El presidente reitera básicamente lo que dijo la ministra algunos días antes. Uruguay tuvo un crecimiento superior al esperado por básicamente todos los analistas de manera previa. Yo creo que hay 3 componentes que explican ese crecimiento tan importante. El primero, una base de comparación muy baja, ¿no? Tuvimos un 2020 pésimo, producto de una pandemia a escala global. Segundo,
componente que explica fuertemente esto, este crecimiento, tiene que ver con los precios de los commodities, ¿no? Los commodities volaron en el 2021 con precios en algunos casos históricos, y eso permitió que la producción de Uruguay, que también aumentó en volumen físico, aumentara en precios, ¿no? Y esa fue una explicación importante también del crecimiento. Y hay una tercera pata que tiene que ver con las políticas públicas. Y ahí puede estar la discusión de cuán relevante, cuán influyentes fueron las políticas públicas o no. Y ahí basta con mirar un poco, creo que uno de las mejores aproximaciones es mirar qué pasó en la región. En la región vemos que se aplicaron políticas de muy diferente signo en todos los países, y todos tuvieron un crecimiento bastante importante, ¿no? Es más, el informe de la CEPAL que salió hace algunos días con respecto al 2021 muestra que Uruguay, con este crecimiento aún del 4,5%, se ubica a media tabla en la región en cuanto a crecimiento. Entonces podemos decir que el tono de las políticas tuvo una influencia básicamente acotada. Pero yo, como tengo críticas, también tengo cosas que creo que es bueno destacar, y en ese sentido decir que Uruguay mantuvo a lo largo de este periodo la imagen para afuera, hacia el exterior, de seriedad y de estabilidad, yo creo que es fundamental, es un activo relevante a la hora de captar inversiones que tanto precisa el Uruguay para generar empleo genuino de calidad. Después se mantuvieron, a pesar de que en la campaña electoral hubo manifestaciones en contra, incluso algún disparate, las políticas llevadas adelante por el Frente Amplio en materia de inversión, me refiero básicamente a lo que tuvo que ver con UPM y varias obras asociadas. Eso yo creo que también da confianza y estabilidad, y sobre todo le permite a Uruguay tener un elemento central para explicar la inversión que hubo en el 2021, privada, y la pública asociada, y también para tener mejores expectativas de crecimiento cuando empiece a operar la planta. Yo me parece que es muy bueno. Y el tercer elemento que yo creo que es muy importante destacar es que hubo demoras al principio incomprensibles, realmente no tienen mucha explicación, pero después que se solucionaron esas demoras, Uruguay vacunó a un ritmo muy importante, muy superior al de muchos países, y eso, que es un elemento de la política sanitaria, yo creo que tuvo que ver en la política económica, porque permitió no cerrar del todo determinadas actividades y que Uruguay pudiera retomar niveles de actividad de manera más rápida. Entonces, yo creo que ahí hay cosas para destacar, pero, reitero, tuvimos un crecimiento que se basó en factores básicamente coyunturales, y no explicamos cómo vamos a hacer crecer al Uruguay a niveles más importantes. Y ahí es donde yo creo que debe estar la discusión central. Y esto, Emiliano, creo que el gobierno es quien tiene la obligación mayor en este caso, pero también la oposición, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, si quiere ser una alternativa de gobierno potente, que enamore con un proyecto a la ciudadanía, tiene que asistir a las próximas elecciones con una potente agenda de desarrollo. Agenda que tiene dos caras, ¿no? La cara de la equidad y la redistribución, y la cara del crecimiento, ¿no? Vamos a ir a eso enseguida, digamos que capaz que en la segunda parte de la entrevista, pero yo veía en declaraciones que usted ha hecho un cuestionamiento al gobierno por hacer un ajuste fiscal en medio de la pandemia. Sí. Con la entrevista con Búsqueda, por ejemplo, hace unos días, sostuvo: el ajuste fue de mala calidad porque se sustenta en la baja de los salarios públicos, las pasividades y la inversión en infraestructura. Fue más intenso de lo previsto y se hizo en medio de la pandemia. Mi duda acá en este punto es: ¿usted cree que no había que hacer un ajuste? No, justamente incluso en esa entrevista, y había escrito con anterioridad en una columna, comenzaba por algo que creo que es muy importante dejar en claro. Uruguay tiene niveles de déficit fiscal que no son los deseables para tener una trayectoria sostenible en materia fiscal. Por lo tanto, Uruguay necesita converger hacia resultados de déficit fiscal menores. Uruguay tenía que ir en un proceso de convergencia a un déficit fiscal menor. Eso implica... Al final del gobierno de Tabaré Vázquez, las cuentas públicas estaban en un rojo complicado, pero además apenas asumió en marzo de 2020, el presidente Lacalle Pou se encontró con la emergencia sanitaria que obligó a realizar gastos extraordinarios, mientras por otro lado caía la recaudación, ¿no? Sí, por eso nosotros, partiendo de la base de que era necesario una convergencia en un resultado menor y que en algún momento esas cuentas había que ajustarlas, yo creo que no solo importa la necesidad o no de hacer un ajuste, sino definido que hay que avanzar hacia un resultado fiscal mejor, importa cuándo se hace, a qué ritmo se hace y cómo se hace.
Y yo creo que en esas tres esferas lo llevado adelante por el gobierno no fue lo mejor. ¿Cuándo? Porque voy contestando por partes. ¿Cuándo se hizo? Se hizo en medio de una crisis económica y social. Cuando vemos las políticas llevadas adelante en todo el mundo, con países con mayor déficit fiscal, con menos déficit fiscal, países más de izquierda, más de derecha, más liberales, menos liberales, prácticamente en ningún lugar del mundo se optó por un camino de ajuste fiscal en medio de la pandemia. Primer punto, ¿no había que hacer ajuste en este momento? Yo creo que en ese momento no era lo ideal comenzar una trayectoria tan fuerte, porque lo ato al segundo punto, que es con qué intensidad se hace el ajuste. Y vemos que el gobierno obtiene un resultado muy superior incluso al que se había planteado. O sea, el propio gobierno dice, voy a hacer un ajuste a esta velocidad, y lo termina haciendo mucho más rápido de lo previsto en el medio de la pandemia. Por poner un número, y no quiero aburrir con números, porque a veces eso nos lleva a terrenos más fangosos, pero la ayuda social específicamente, y está detallado en el resumen que hace el propio Ministerio de Economía, la ayuda social fue de aproximadamente 300 millones de dólares. El mejor resultado de disminución del déficit o el sobrecumplimiento del ajuste fue aproximadamente 300 millones de dólares también. Es decir, aún cumpliendo las metas que el propio gobierno se fijó, podría haber duplicado la ayuda social que dio en el medio de la pandemia. No parece lógico, con miles y miles de uruguayos pasando necesidades, miles y miles de uruguayos comiendo en ollas populares, sobrecumplir esa meta en medio de esa crisis económica y social. Y el tercer punto... Lo que usted está diciendo fue que se le fue la mano al gobierno con el ajuste, que estaba bien que hubiera un ajuste, pero que terminó siendo demasiado grande. Las dos cosas. Yo creo que, así como ocurrió básicamente en todo el mundo, esto tiene que ver con sentido común, más allá de con orientación ideológica, que en el medio de la pandemia la preocupación fiscal se corriera momentáneamente de lado para atender otras emergencias sociales y que luego se retomara una senda de convergencia. Pero ahí voy al tercer punto. No solo importa cuándo, no solo importa la intensidad, sino que importa cómo se hace el déficit fiscal. Y esto me retrotrae a discusiones que tuvimos en la campaña electoral. Nosotros decíamos que a la velocidad y a la intensidad que quería hacer el gobierno, a la magnitud que refería el gobierno de ajuste fiscal, no era posible acometerla sin tocar áreas sensibles del presupuesto público. En ese momento candidato y su candidata ministra decían que no se iban a tocar áreas sensibles. Y bueno, no hay mayor verdad que la realidad. Hoy vemos que la parte más importante del ajuste fiscal está sustentada en una baja de los salarios públicos, en una baja de las pasividades y en niveles históricamente bajos de inversión pública. De hecho, el propio reporte del Ministerio de Economía habla que los rubros de remuneraciones, pasividades y transferencias se disminuyeron el año pasado en 1,1% del PBI, 0,3% en remuneraciones, 0,4% en pasividades. Eso lo atamos además a una mayor recaudación de IRPF y de IAS, producto de la forma en que se ajustaron los parámetros para ver quiénes están incluidos y en qué franjas en ambos impuestos. Entonces, como resumen, si el ajuste fiscal está básicamente sostenido por baja de salarios, bajas de pasividades e inversión en infraestructura históricamente baja, esto nos deja dos alternativas, Emiliano. Una, esta baja es transitoria, porque cuando se empiecen a recuperar salarios, pasividades y se vuelvan a tener niveles razonables de inversión pública para mantener la infraestructura en condiciones, esa mejora fiscal desaparece. O lo contrario es que el gobierno nos diga, no, estas bajas son permanentes y por lo tanto nos tenemos que resignar a que los uruguayos van a tener peores pasividades, peores remuneraciones en el sector público, disminuyendo la calidad de vida de tantos uruguayos, y que vamos a tener una destrucción de inversión, una destrucción de la infraestructura pública, porque los niveles de inversión no alcanzan para mantenerla en condiciones. Entonces, cualquiera de las dos alternativas es mala. Por eso yo digo que es de mala calidad. Debe haber una convergencia, pero nos debe llevar a discusiones en materia fiscal más sofisticadas, ¿no? Definiendo qué va a hacer el gobierno, qué no va a hacer, el Estado, perdón, y sobre todo enfocando en una pata importante que es de la que yo creo que hay ausencia en el largo plazo, que es en la del crecimiento, ¿no? Esa agenda falta. Sí, me llama la atención que usted no habló nada de impuestos, porque ese factor también ha formado parte del debate.
Sí, ahí podemos tener, yo creo que hay dos discusiones, ¿no? Una es si fueron buenas las medidas tributarias que se tomaron o no para aumentar impuestos, y otra es, que yo creo que no se sostiene, que está antes, que es si hubo o no aumento de impuestos. Me parece demasiado claro, demasiado burdo decir que no hubo aumento de impuestos. ¿Cuándo los hubo? O sea, Para usted, a ver, ¿cuáles son esos aumentos de impuestos? bueno, hubo uno que estuvo específicamente votado por el Parlamento, pero no lo pongo en el análisis porque responde a una cuestión coyuntural, que fue el aumento a los salarios públicos, que yo creo que también ahí hubo un discrimen que no es correcto. Si todos teníamos que aportar quienes percibimos ingresos en el sector público, en el sector privado, y también quienes tienen un patrimonio elevado. Todos debíamos de poner el hombro, no solo los funcionarios públicos. Pero dejemos eso de lado, Emiliano, porque responde a un factor coyuntural. Hubo aumentos de impuestos cuando reducimos los descuentos del IVA, y por lo tanto el IVA que pagamos es mayor con las transacciones que hacemos con medios electrónicos de pago. Eso es un aumento de impuestos. No hay otra forma de catalogarlo, no se me ocurre técnicamente otra forma de catalogarlo. Ahí, primero, la aclaración inicial que hace el gobierno, que hace el Ministerio de Economía es, primero, no creamos ningún impuesto, utilizamos una facultad que ya estaba prevista desde los propios gobiernos del Frente Amplio, ir variando las tasas de descuento de IVA en los pagos con tarjeta. Es más, el propio Frente Amplio, la propia administración Frente Amplista lo hizo, ¿no? Pero es que por eso, Emiliano, la tasa de descuento que se aplicó al inicio de la inclusión financiera fue disminuyendo progresivamente porque se entendía que esa etapa de estímulo, digamos, estaba terminada. Sí, por eso yo decía que hay dos discusiones. Una es si está bien o mal hecho, podemos tener opiniones políticas diferentes, pero antes de esa hay una discusión que para mí no corresponde, y es si hubo o no aumento de impuestos. Tú estás yendo a la segunda, y voy a dar opinión sobre eso. Pero la primera es que hubo aumento de impuestos, o sea, decir que no lo hubo no se corresponde con la realidad. Y el otro aumento de impuestos tiene que ver con el ajuste que se hizo para la forma de calcular el mínimo no imponible y las franjas, tanto para el IRPF y el IAS. Hay dos opciones: se puede aumentar las franjas en función de la evolución del índice de precios al consumo o del índice medio de salarios. Históricamente se venía haciendo por el IPC, y en este caso, como aumentó bastante menos el índice medio de salarios que el IPC, con pérdida de salario real y de pasividades, se prefirió aumentar de esta manera. Al aumentar menos las franjas, más gente paga el impuesto. Estamos hablando de que hay una estimación de aumento de recaudación por esta forma de aumentar, de calcular las franjas, de unos 50 millones de dólares en el IRPF y de 15 millones en el IAS. O sea, el gobierno recaudó aproximadamente 65 millones de dólares más por la forma en que decidió ajustar las franjas de IRPF y de IAS. A ver, ¿y ese ¿Estaba bien o estaba mal? Ese es un punto importante. Esa cifra que usted está manejando, dichas así en el aire, como tantas otras cifras que a veces se manejan en el debate público, no dicen mucho, ¿no? Mi consulta es, ¿qué peso termina teniendo ese extra de recaudación en la recaudación? O sea, estamos hablando, supongamos que fue un aumento de impuestos. ¿Fue un impuestazo? ¿Qué magnitud tuvo? No, yo no voy a caer en adjetivaciones de ese tipo, porque creo que son malas. Las sufrí estando en el gobierno cuando se hablaba de tarifazos cuando no lo eran. Yo no voy a hablar de un impuestazo. Primero, quería dejar claro que hubo un aumento de impuestos. Segundo, ¿esto fue bueno o fue malo? Yo creo que fueron decisiones equivocadas, porque en un momento en el cual cayeron los salarios, cayeron las pasividades, hacerles pagar además a pasivos y a trabajadores más impuestos, en un momento además donde el consumo privado se había hecho pelota, producto de la crisis, no era la mejor medida de política económica. En ese momento era una mala medida. Y lo mismo con respecto al descuento del IVA. Entonces, fue una medida que hizo incumplir una promesa fuerte de campaña electoral. Todos recordamos el debate entre los candidatos en ese momento, y a la calle Pou, hoy presidente, diciendo que no iba a subir los impuestos y que los iba a bajar. Hay un incumplimiento fuerte de campaña, y además creo que en el momento de la crisis fue una medida inoportuna. Eso en materia tributaria, ¿no? Pero a ver, el presidente el miércoles en su mensaje en la Asamblea General hizo un resumen en determinado momento, después de repasar números, sobre todo después de revisar los números que había dado a conocer pocos días antes la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en esa conferencia de prensa, y señaló: a partir de esos datos se comprueba, la discusión ya no es más o menos Estado. La discusión, agregó, es
cuidar los recursos públicos y ser justos al gastarlos o invertirlos. Vamos a escuchar esa parte. ¿Por qué quería destacar estas cifras? Y porque queda meridianamente probado de que se puede hacer una política económica responsable, que se pueden sostener políticas sociales y aumentarlas, que se pueden generar incentivos económicos para los emprendedores de todos los tamaños y se pueden lograr resultados positivos en todos esos ámbitos. Se puede. Vamos a terminar con esa falsa dicotomía. La discusión ya no es más, o creo que nunca fue, por lo menos para nosotros, más o menos Estado. La discusión es cuidar los recursos públicos y ser justo al gastarlos o invertirlos. ¿Qué dice usted sobre, digamos, este resumen, este planteo que termina haciendo el presidente? Bueno, yo no creo que la discusión, al igual que lo dice el presidente, sea solamente si más o menos Estado. Yo creo que la discusión es para qué queremos el Estado y qué rol tiene que jugar, y en función de eso definimos el alcance de lo público. Y ahí yo creo que Emiliano se sustenta básicamente el cerno de las diferencias de orientación política, y esto no es novedad, no es producto solo del Uruguay, capaz que es una discusión un poco más amplia y abstracta, pero básicamente las discusiones entre izquierda y derecha tienen que ver con cuál es el rol de lo público y de dónde se apunta. Este gobierno lo ha expresado muy claramente, su preocupación es cómo fomentar y promocionar a los Maya Oro, con un Estado que es visto como una carga, entonces aliviemos la carga de lo público para que el Maya Oro pueda tener mejor rendimiento, y eso de alguna manera irá luego derramando en la sociedad. Esa es la visión de este gobierno, absolutamente válida, legítima, cada uno puede pensarlo y entenderlo de la manera que quiere. Nosotros vemos una visión distinta. El gobierno de Frente Amplio impulsó, favoreció las inversiones privadas, es más, y sobre todo algunos proyectos con grandes inversiones, ¿no? Sí, el problema es que no es solamente promocionar inversiones, sino que tiene que ver con una lógica mayor. O sea, una cosa es promocionar inversiones en un esquema de política donde luego también hay énfasis en la redistribución y en el apoyo de lo público, y otro es promocionar inversiones solamente en un escenario de retiro de lo público. Son políticas absolutamente diferentes, aunque tengan ese link común en cuanto a la promoción de la inversión privada. Yo estoy convencido que una sociedad, la calidad de una sociedad no se determina por cómo trata el Maya Oro, sino que la calidad de una sociedad está determinada por cómo protege al camión de los rezagados. Yo creo que y ahí es donde hay un déficit, creo, y hay un retiro de lo público. Lo vemos, basta leer los informes presupuestales. ¿Qué ejemplos maneja en ese sentido? Porque por ejemplo, es muy contundente de su parte decir el retiro de lo público. Sí, pero lo podemos decir. Pongo dos ejemplos, podría seguir poniendo más, pero me parece que son bastante claros. Cuando vemos, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Vivienda, este ha sido recortado, y eso ha llevado a que se congelaran, se dejaran de hacer realojos de asentamientos. Me tocó estar en el Gobierno Nacional pasado y ver cómo había programados determinados realojos de asentamientos que luego, como se recortó el presupuesto del Ministerio de Vivienda, no se pudieron hacer. Y eso es una política que atiende el camión de los rezagados, y se recortó. Hablábamos de la inversión pública. La inversión pública no fue tomada, y sobre todo en infraestructura, que tanto el país precisa para aumentar su potencial físico y por lo tanto aumentar su productividad, en esa discusión de largo plazo. Pero que además podía ser tomada como una herramienta contracíclica, como lo pedía el Frente Amplio y como lo pedía el sector privado al inicio de este gobierno. No fue utilizada como una herramienta contracíclica, pero además, más allá de eso, ni siquiera se mantuvieron los niveles. Y acá, más que mi opinión, me remito a lo que dijo en su momento el presidente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, Alfonso Capurro, en una nota en el diario El País. Capurro decía: si no es la más baja de la historia, refiriéndose a la inversión pública en infraestructura, lo es de la historia reciente, incluso más baja que durante los años 2003 o 2004. Bueno, yo creo que ahí tenemos dos ejemplos claros de cómo hay un retiro
de lo público. Las inversiones en las empresas públicas también están en niveles históricamente bajas, y yo creo que esa palanca de desarrollo es fundamental para un país pequeño como el Uruguay, ¿no? Sobre todo cuando además tenemos que ver esa mirada de largo plazo, ¿no? que yo te comentaba. No, pero ahí enseguida vamos a eso, pero insisto en el punto de partida, que el telón de fondo de todo este debate, en definitiva, estaba instalada la pandemia, ¿no? Sí, pero es que justamente yo creo que Uruguay, país pequeño, en medio de una pandemia, que tiene herramientas, dada su imagen de solidez y de estabilidad y de previsibilidad, tenía herramientas de acceso al financiamiento, en un momento de financiamiento barato. Uruguay podría haber apostado a herramientas contracíclicas que además le mejoraran su plataforma en el largo plazo. Pero pese a que de algún modo estaba en riesgo el investment grade, porque de eso se habló bastante también al comienzo de este gobierno, ¿no? Sí. Estaba de parte de las calificadoras de riesgo. Yo creo que en el medio de la pandemia. La lupa puesta sobre Uruguay en ese momento, ¿no? Sí, una cosa era en el mundo prepandemia, y en el mundo de la pandemia, yo creo que Uruguay, aunque hubiera tomado medidas anticíclicas como tenía que ver con mejorar su potencial físico, que además va a mejorar el crecimiento a largo plazo, difícilmente eso le hubiera implicado a Uruguay una pérdida del investment grade, porque hubiera sido, reitero, para políticas de mejora de la infraestructura que mejora el perfil del Uruguay en el largo plazo. No creo que por eso el investment grade hubiera estado comprometido. De hecho, no era esta solo la opinión del Frente Amplio. Yo te mencionaba que el sector privado pedía lo mismo. La Cámara de la Construcción realiza una propuesta de un fondo COVID en ese momento, un fondo de construcción, no recuerdo ahora el nombre exacto, que hablaba de un gran plan de infraestructura para ser lanzado a principios de año del periodo de gobierno y ser llevado a lo largo de todos los años. Bueno, eso no ocurrió, no hubo, y tenemos un horizonte temporal, Emiliano, que yo ubico en junio-julio del 2023, donde va a estar terminando la obra de UPM, van a estar terminando los proyectos de participación público-privada, que también dejó andando el Frente Amplio, entre ellos varios proyectos de infraestructura vial y el proyecto del ferrocarril central. Todos los puestos de trabajo que están allí ocupados dejarán de estarlo en el 2023. Y yo no veo un pipeline de proyectos, una grilla de proyectos de infraestructura que puedan ser lanzados a tiempo como para compensar esa baja importante que vamos a tener de actividad a mediados del año que viene. Enseguida, después de la pausa, vemos el otro tipo de advertencias que usted está haciendo, sobre todo pensando en el futuro, pensando en eso del rumbo estratégico. Además de cuestionarle al gobierno algunos indicadores económicos, como la caída que ha tenido el salario real, dirigentes del Frente Amplio sostienen que falta rumbo estratégico, que falta agenda de reformas estructurales que impulsen el desarrollo a largo plazo. ¿Cuáles son las alternativas en este sentido? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía. Durante la pausa, el contador Ferreri estaba revisando mensajes de los oyentes y hay varios que vuelven sobre afirmaciones que usted hizo hace unos minutos. Por ejemplo, Guillermo dice, le pediría autocrítica al entrevistado. Recuerda, por ejemplo, la autocrítica que hizo el propio Astori después de dejar el gobierno. No supimos manejar la calidad del gasto público. Sí, bueno, pero es que de esas cosas también hay que hablar. Nosotros hicimos una gestión en el periodo pasado que, como toda obra humana, siempre es perfectible y que seguramente tuvo errores. A mí me hubiera gustado realmente, primero, a poder haber entregado el gobierno con un déficit fiscal menor, pero segundo, que la calidad del gasto hubiera sido mejor de la que tuvimos. Por ejemplo, y no quiero simplemente decirlo al pasar como que fuera un check en la lista, yo creo que, por ejemplo, en materia educativa, el Uruguay hizo un esfuerzo enorme en materia presupuestal, que venía de niveles de desinversión gigantescos, ¿no? Uruguay tenía niveles de inversión en educación por debajo del 3% del PBI, con un PBI muy bajo. Nosotros logramos llevarlo a casi al entorno del 5%, con un PBI mucho mayor, con mejoras de salarios, etcétera. Ahora, todo eso, que yo creo que fue muy bueno, fue fruto de un esfuerzo de la sociedad uruguaya muy grande. Los resultados en materia educativa
si bien es lógico que los frutos sean de mediano y largo plazo, pero no estuvieron acordes al esfuerzo que hizo el pueblo uruguayo. No estuvieron. Por eso la pregunta iba a propósito de la autoridad. ¿Dónde está la autoridad para plantear estas críticas que ahora se plantean, no? Bueno, me parece que es el juego de la democracia. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que controla y que propone alternativas. Nosotros... es como que si nosotros en nuestro gobierno no hubiéramos permitido que la oposición de ese momento nos criticara cuando llevó al Uruguay a la peor crisis económica y social que el Uruguay recuerde, que fue la del año 2002 y 2003. Más preguntas. 2001-2002. Entonces, ¿eso inhibía de seguir haciendo política a partidos de la democracia uruguaya? No. Otra pregunta, esta la plantea Adolfo, que es economista, dice, a propósito de un cuestionamiento suyo hace un rato, la caída de salarios y jubilaciones fue modesta, sobre todo si se la compara internacionalmente. En la mayoría de los países el COVID llevó a caídas del poder adquisitivo mayores. Bueno, llevó a caídas de salarios, de pasividades y a caída del empleo también muy fuerte, más allá de la comparación regional y más allá de si el aumento de impuestos fue significativo en la recaudación total. Yo estaba señalando otros puntos. El primero era si había habido o no aumento de impuestos, que lo hubo, pero me importa decir también cómo le pega eso a cada persona, ¿no? O sea, pensemos en un pasivo que antes no pagaba IAS y que por la forma en que se resolvió ajustar el mínimo no imponible pasó a pagar el impuesto, pero además le baja la jubilación. Entonces, y además cuando vemos cómo evoluciona el IPC, cómo evoluciona la inflación y vemos dentro de ella los indicadores de determinados productos, vemos que lo que compone la canasta básica como los alimentos en su momento tuvo un empuje muy fuerte. Lo podemos ver, no hay que ser ni economista ni contador, hay que ir al almacén para verlo nomás. Bueno, en la calidad de vida de esas personas, el cimbronazo fue grande, ¿no? De alguna manera eso se mitiga con un dato que es bueno, que tiene que ver con el aumento del empleo que estamos teniendo sobre todo al final del 2021. Bueno, y en eso también hay otro de los puntos, ¿no? El empleo ahora viene en aumento cuando venía en descenso permanente desde 2014, cuando gobernaba el Frente Amplio, ¿no? Ese fue uno de los puntos débiles de la gestión del Frente Amplio en el final de su periodo. Sí, tuvimos un contexto regional muy complicado que colaboró a esa destrucción de empleo, pero es cierto, la economía uruguaya venía desacelerándose y los sectores que mantenían niveles de crecimiento importantes no eran los que generaban empleo particularmente, ¿no? O en mayor cantidad. Sí, Uruguay tuvo un problema en el último gobierno del Frente Amplio, sobre todo, de baja de los niveles de empleo. Baja con respecto también a niveles que habían sido históricamente altos, ¿no? En el gobierno, yo tomo los 15 años como de gobierno del Frente Amplio, se llegó en algún punto del segundo periodo a niveles récord en la historia del Uruguay de personas empleadas, ¿no? Bueno, desde ese pico hubo una baja, eso fue una mala noticia y no pudo revertirse, ¿no? El hecho de que estemos recuperando el empleo no va a permitir, teóricamente no va a permitir que se recupere el salario real. Que haya mejores niveles de empleo y mayor actividad puede ser una plataforma para que luego crezca el salario. Ahora, esa teoría no se da en la realidad de manera lineal ni automática. Lo muestra la historia contemporánea del Uruguay. Si tomamos los últimos 30 a 40 años de la historia económica del Uruguay, vemos que hubo periodos de crecimiento y de mejora del empleo en distintos momentos, y en algunos aumentó el salario real y en otros bajó el salario real. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de que mejore la actividad y de que mejore el empleo, se precisan políticas activas para que mejore el salario real. Qué casualidad que en el momento que se condijo el aumento de la actividad del empleo con el aumento del salario fue en los gobiernos del Frente Amplio. Hubo gobiernos de los partidos tradicionales donde a un aumento de la economía le iba atado una baja del salario real. Tiene que haber políticas activas para que eso ocurra. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Contador Ferreri, en la última parte de la entrevista me gustaría que pudiéramos ampliar a propósito de lo que usted ya mencionó a lo largo de los primeros minutos, ¿no? Usted en particular señala, al gobierno le falta una agenda potente de desarrollo que permita acelerar el crecimiento. ¿Puede explicar primero a qué se refiere? Sí, primero que nada, Emiliano, 2 o 3 comentarios previos para ir luego de lleno al tema. Esta crítica implica que uno pretende que el gobierno resuelva estos problemas estructurales del Uruguay de un día para el otro, o incluso que los resuelva durante este periodo de gobierno. No. Esta es una agenda justamente estructural, de problemas estructurales de mediano y largo plazo sobre todo. No se pretende que este gobierno resuelva esos problemas, reitero, ni siquiera en su periodo de gobierno, pero sí que tenga un rumbo estratégico, que nos diga para dónde va. Eso no lo vemos. En segundo lugar, dejar en claro también que esto no, como justamente es una agenda de largo plazo, no lo resolvió el gobierno del Frente Amplio. Y en eso quiero ser absolutamente claro. Uruguay tiene problemas estructurales en los cuales yo creo que sí, la diferencia es que el Frente Amplio tenía un rumbo, decía para dónde iba, se podría compartir o no, pero había un rumbo claro. A ver, ¿cuál era ese rumbo? Bueno, por ejemplo, quedó plasmado en un informe, en un trabajo muy detallado, que llevó mucho trabajo, que se hizo en el gobierno, que lideró la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se llamaba Uruguay 2050. O sea, había una mirada de largo plazo. Reitero, se podría estar de acuerdo o no, pero había un pienso, un trabajo y un documento escrito, donde se hablaba de sectores estratégicos a los cuales había que privilegiar para ampliar la matriz productiva del Uruguay, de aumentar el crecimiento de largo plazo. Bueno, de eso yo en este gobierno no he visto nada, no veo incluso el fomento de una agenda de debates sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, a ver, ¿qué es lo que usted espera o esperaría del gobierno? Pero mi última comentario previo, y reitero, esto no es un tema de este gobierno, es un tema del Uruguay. A mí me parece que en esto tenemos que mirarlo salidos un poco a veces de las camisetas. Uruguay tiene hoy una tasa potencial de crecimiento de largo plazo. Hay un informe en el Ministerio de Economía que habla de la tasa potencial o el crecimiento esperado hacia el 2030, y la tasa de crecimiento es del 2% del PBI anual, la tasa esperada, ¿no? No alcanza. ¿Qué quiere decir no alcanza? Si uno quiere tener un Estado potente, que genere un estado de bienestar que cobije sobre todo a los más débiles, con esas tasas de crecimiento no alcanza para sostener reformas que Uruguay tiene que hacer. Pero además, no solo tenemos esa tasa, tenemos hoy niveles de inversión pública y privada sumada que no superan el 20% del PBI. Tenemos niveles de deserción en secundaria en el entorno del 60%. Tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos y tenemos una inversión en ciencia y tecnología en el entorno del 0,4% del PBI. La inversión en educación por niño, comparado con los países de la OCDE, es más o menos la mitad, un poquito más de la mitad. La inversión en ciencia y tecnología es 5 veces, es la quinta parte de la que hacen los países que son referencia en el tema. Reitero, no quiero salirme de la discusión del día a día y de quién tiene la culpa o no, es un tema país. Con estos datos, Uruguay claramente no está en la senda del desarrollo y yo diría más, la brecha con los países desarrollados, con estos datos, reitero, solo puede agrandarse. Entonces hay una discusión ahí de largo plazo de qué tiene que hacer Uruguay para tener un crecimiento potencial superior al 3%, por decir algo, que le permita así avanzar en esa materia. ¿Y tiene la respuesta a esa pregunta? ¿El Frente Amplio tiene la respuesta a esa pregunta? Bueno, ahí voy a dar por lo menos una visión sobre algunos puntos que creo que la componen y que creo que el Frente Amplio los ha trabajado, pero decir que así como el gobierno no tiene esa agenda, reiterar lo que decía al inicio de la entrevista, el Frente Amplio para ser una alternativa seria y potente de gobierno tiene que tener una fuerte propuesta programática en esta materia. Hay una economista ítalo-americana que realmente es muy buena, recomiendo su lectura, que es Mariela Mazzucato, que ha trabajado con muchos países de la Unión Europea, en Estados Unidos, y ahora el futuro presidente de Chile la ha contratado también como asesora para pensar temas de desarrollo, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la izquierda, hablando de la izquierda a nivel global, se había vuelto perezosa a la hora de hablar del crecimiento. Yo creo que no es tan así en el caso de Uruguay, pero sí creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos.
hablando de las dos caras del desarrollo, una la equidad y la redistribución y la otra el crecimiento, la izquierda ha trabajado siempre, ya tiene una sensibilidad muy fuerte hacia la equidad y la redistribución. Creo que tiene que poner al mismo nivel la preocupación por el crecimiento. Y en ese plano, ¿qué es? Y ahí yo creo hay que atacar. Primero, hay que hacer una muy fuerte apuesta a la Comisión de Programa del Frente Amplio, en nuestro caso, en nuestros deberes. Es un caso del Frente Amplio. Pero creo también, Emiliano, que incluso más allá de eso tenemos que promover centros de pensamiento, think tanks, donde gente que está asociada a la cultura, a la academia, al mundo empresarial y que no tiene ganas de participar en un sector político porque no le atrae, pueda también aportar, reflexionar, proponer e incomodar el status quo. El propio status quo a veces de la izquierda, ¿no? Hay que promover diferentes formas de participación que remuevan la cabeza un poco, ¿no? Y que incomoden también, a veces que hay que incomodar. Dicho esto, para no irme por las ramas... Claro, sí, supongo que usted tiene con qué arrancar esa discusión o qué planteos yo creo que tiene. hay grandes áreas en las cuales habría que trabajar para mejorar la productividad y la competitividad del Uruguay en el largo plazo. Podríamos hablar básicamente de tres áreas. Una tiene que ver con la inversión, tanto pública como privada. En segundo lugar, el capital humano de nuestro país. Y el tercer aspecto, lo que tiene que ver con la productividad total de los factores. En materia de inversión, Uruguay tiene que tener, yo creo, dos líneas. Una, la inversión pública, y otra la inversión privada. Creo que en materia de inversión pública, lo hablamos en la parte pasada de la entrevista, no me voy a extender tanto, Uruguay debería tener una política de inversión pública más potente, que mejore la capacidad infraestructural del país en el mediano y largo plazo. Hay formas de trabajar y de mitigar el impacto fiscal a lo largo de un periodo de tiempo mayor que el de la construcción. Y en la inversión privada hay toda una agenda, Emiliano, muy fuerte. Uruguay, a lo largo de distintos gobiernos, de distintos signos políticos, tuvo un privilegio muy fuerte de la inversión privada, sobre todo aquella potente, porque se entiende que hay una externalidad positiva que es la creación de empleo de calidad. Y esos estímulos estaban vinculados básicamente a subsidios o a exoneraciones de impuestos. Y yo creo que estaba bien hacerlo y está bien que lo haga este gobierno ahora. Ahora, esa agenda está absolutamente comprometida, dado los cambios tributarios a nivel global. Los cambios de la OCDE que hablan de, impulsados por el G7 y tomados por la OCDE, que hablan de un impuesto mínimo corporativo del 15%, es solo el comienzo. Se aplica a determinadas empresas, eso luego va a ir aplicándose a cada vez a más empresas. Y, por ejemplo, todos los esquemas de zonas francas, de exoneración de impuestos a la renta en la exportación de software o en la exportación de biotecnología, están absolutamente comprometidos. Uruguay tiene que repensar su esquema de promoción de inversiones. Dado que esto no va a existir más, o por lo menos va a estar muy debilitado, ¿cuál es el set que le vamos a ofrecer a quien quiera hacer inversiones de calidad en el Uruguay? Bueno, ahí hay toda una agenda de debate que no está arriba de la mesa. Claramente no lo está. Sé que el gobierno... Si nos detenemos en ese punto que está mencionando, mucho tiempo no hay, ¿no? Bueno, hay como distintas etapas. Hay cambios que se vienen rápido. Sé que el gobierno está trabajando básicamente lo que tiene que ver con algún ajuste tributario para atender a las necesidades de corto plazo, pero lo que pasa es que estos cambios son el inicio de un camino. Vamos a un debilitamiento muy fuerte de esto. O sea, una cosa es un ajuste tributario que haya que hacer este año o el año que viene para atender eso, y otra cosa es cómo repensar el esquema de promoción de inversiones en su totalidad. Son dos cosas distintas. ¿Qué más? En segundo lugar, hablamos de la inversión, tanto pública como privada. En materia de capital humano, como decía, Uruguay tiene toda una reforma en la educación pendiente, y ahí hago dos comentarios. Este gobierno ha hecho, o está haciendo algunos avances, creo que tímidos todavía, de cambios en la educación, pero parte de algo que yo creo que es absolutamente equivocado. Podemos tener distintas opiniones sobre los sindicatos de la educación. Ahora, pretender hacer una reforma de calado importante en la educación, ignorando o dejando afuera a quienes después la van a tener que aplicar en el día a día, que son los docentes, resulta incomprensible. No es posible, no hay experiencia exitosa en el mundo que diga, dejo a los docentes para afuera y hago lo que quiero, porque después los que lo tienen que aplicar son los docentes. El Frente Amplio en sus gobiernos no se llevó demasiado bien con los sindicatos de docentes a la hora de discutir algunos de estos temas. Por eso decía, podemos tener distintas opiniones sobre los sindicatos, pero dejarlos afuera, incluso con un ministro de Educación que hablaba de la sovietización de la educación, ¿no? Es una cosa como un poco rara, ¿no? Fuera de lugar. Pero además, más allá de eso, de dejar afuera a los docentes, que no parece lógico,
La reforma de la educación requiere un plan, requiere gestión, pero también requiere más recursos, Emiliano. No alcanza para tener una educación de la calidad que deberíamos de tener si queremos hacerla solamente con los recursos que tenemos. Como decía, es muy inferior el gasto por alumno con respecto a los países desarrollados. No todos en la izquierda lo comparten, yo sí comparto, tengo una visión muy similar a la de EDUI 21, que tuvo la bondad de poner un plan integral arriba de la mesa. Ahora, y hay muchos en distintos partidos que lo ven con buenos ojos y puede ser como una base para discutir el tema. Ahora, los propios técnicos que elaboraron la propuesta de EDUI 21 hablan de que el costo de implementar lo que ellos proponen se ubica en el entorno de 1,5 puntos del PBI de gasto adicional o de inversión adicional, como lo queramos mirar. En un país que tiene déficit fiscal, que no puede tener, no es razonable que tenga un aumento de la carga tributaria global elevado, ¿cómo va a ser para financiar eso? ¿Vamos a dejar de hacer qué cosas? O vamos a apostar a un crecimiento muy fuerte que nos dé recursos. Hay toda una discusión que tiene que ver con la educación, pero también hay una discusión fiscal detrás. Sí. La pregunta de cómo se costean, cómo se financian estas reformas es obvia, ¿no? Toda otra área, Emiliano, donde no hay una sola letra de discusión pública, ni una sola letra de hacia dónde va el gobierno en esta materia. Entonces, proponer una reforma sin estas cosas discutidas y pensadas y resueltas, augura solamente el fracaso, o una reforma realmente muy débil que no mueva la aguja como debiera moverla, ¿no? En materia... ¿Qué otros puntos, qué otros elementos debería considerarse en esto de la agenda de reformas? Bueno, en esa agenda de mejora de productividad, claramente lo que tiene que ver con la inserción internacional del Uruguay es absolutamente central. Y no deberíamos caer en el error de decir que una agenda fuerte y consistente de modelo de internacionalización tiene que ver con un TLC sí o un TLC no. Bueno, el gobierno insiste en que, a diferencia de lo que pasó en las administraciones anteriores, está empujando para sacarse el corset, las limitaciones que el Mercosur le ha impuesto al país en los últimos tiempos. Y ha salido por su cuenta a negociar, por ejemplo, un TLC con China, a negociar un TLC con Turquía, ¿no? Sí. Primero, no hay que tener una postura a favor o en contra de los TLC. Los TLC son una herramienta y dependiendo de cómo se utilice y qué contenga cada uno, será bueno o malo. Es más, mi aproximación hacia un TLC con China o con Turquía es positiva. De antemano habrá que ver luego los textos. Pero eso no es una agenda completa y comprensiva de internacionalización del Uruguay. Y acá yo coincido mucho con alguien que no es del Frente Amplio, que incluso pertenece a uno de los partidos de la coalición, que es el economista Marcel Vaillant, especialista en estos temas, que claramente dijo que Uruguay precisa más vocación, más compromiso político y claridad de rumbo en materia de inserción internacional. Hasta hoy hemos tenido anuncios que no se han concretado y hasta hoy lo único que hemos logrado ha sido generar incomodidad en el Mercosur. O sea, hasta hoy, en la cuenta, los costos son mayores que los beneficios de lo que se ha logrado en materia de inserción internacional. Y como estoy hablando del largo plazo, no me voy a referir ni a profundizar en los incidentes que hemos tenido en estos días en materia de inserción internacional que muestran ciertas descoordinaciones importantes en esta materia, ¿no? Pero, por ejemplo, Uruguay no tiene un programa fuerte de facilitación del comercio que tienda a reducir los costos en esta materia. Por el contrario, se han dado pasos en la dirección opuesta. La entrega por 60 años del puerto de Montevideo, factor logístico neurálgico para las exportaciones y las importaciones del Uruguay, la entrega por 60 años en una concesión donde el concesionario puede fijar tarifas sin demasiado control, porque eso es lo que quedó, solo puede augurar un aumento de costos en materia de las transacciones de comercio exterior. Eso va en la dirección contraria a un modelo potente de internacionalización del Uruguay. Y después un capítulo que para mí también es central en el mundo del futuro. Estamos en un mundo, Emiliano, que el contador Enrique Iglesias, hablaba no de una época de cambio, sino de un cambio de época. Y a mí esa frase me gusta mucho y ese concepto me gusta mucho. Creo que además se ve acelerado con la pandemia, donde la economía del conocimiento, la digitalización, va creciendo a pasos acelerados. Y ahí Uruguay tiene
o amenazas o una gran oportunidad. Una gran oportunidad de aumentar la producción de conocimiento, de valor agregado a sus exportaciones, pero eso requiere gente capaz de trabajar en esos aspectos, ¿no? Y tiene que ver con la educación en general, pero también con la inversión en ciencia, tecnología, en cuál es el esquema de innovación que va a proponer el Uruguay. En el día de ayer, la senadora Silvia Nane, que es experta en estos temas vinculados a la ciencia y la tecnología, viene de ese mundo, mencionaba que en la memoria anual del 2021, que se remitió por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea General, el Ministerio, en esa memoria se dice que el Ministerio de Educación y Cultura tendrá concluidas consultorías para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2022. O sea, este gobierno va a haber pasado 3 años sin tener un plan de ciencia y tecnología, y recién ahí va a tener la consultoría para elaborar su plan. O sea, en el 4º año de gobierno va a tener un plan para la ciencia y la tecnología. Bueno, si esto no es ausencia de rumbo claro y estratégico en materia de desarrollo, no sé qué lo es. Es complicado. Contador Pablo Ferreri, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva y este punteo que de hecho deja planteado, que da para la discusión, para seguir la discusión, para ir en busca de otros puntos de vista, en particular dentro del oficialismo, así que en cualquier momento retomamos estos asuntos. Sí, te agradezco, Emiliano, enormemente la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia, y creo que cada uno de estos puntos que tirábamos al final merecen una agenda en sí mismos, son enormes, y creo que un debate de calidad en esa materia nos obligará a todos a ser mejores y hacer aportes, ¿no? A veces yo veo con preocupación, lo digo con sinceridad, cómo se va procesando el debate de cara al 27 de marzo, de ambos lados, ¿no? O sea, no estoy hablando más de un tema más de imagen país, que estamos en unas discusiones que a veces no superan la altura del zócalo, y yo creo que eso tenemos que cambiarlo rápidamente, sobre todo cuando hablamos de agenda a largo plazo, porque le va la vida al Uruguay.